Muy buenas noches para todos. Nos encontramos una vez más en este auditorio virtual de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, donde todos los martes a las 7 de la noche nos reunimos para estas conferencias. Hoy, 7:30 de la noche. Tenemos la grata presencia de un colega espírita, el doctor Carlos Almira. Es ginecostetra de la Universidad de La Habana y espírita de corazón y en su práctica. Entonces, él es miembro de la Asociación Médico Espírita de Colombia, ha ocupado el cargo de vicepresidente también, y entonces nos acompaña hoy para el desarrollo de este tema, ya que maneja pues no solamente el tema desde el tópico de la ciencia médica en el área de la ginecobstetricia, sino también aborda y conoce el tema desde la ciencia espírita. Entonces, vamos a hacer nuestra oración para sintonizarnos en estos momentos, pedirle a Dios su protección, su amparo, y al Maestro Jesús de Nazaret, ese gran médico de almas, de cuerpos, que nos legó ese gran legado terapéutico del Evangelio hace más de 2000 años y que constituye aún todavía un tema de estudio y de práctica, de esfuerzos continuos en la humanidad para poder llevarlo a bien. Vibramos para que la paz, la salud y la armonía llegue a todos los presentes en este auditorio virtual, a sus familias, pero también a todos los necesitados que de una u otra forma requieren de los efluvios terapéuticos de las esferas sublimes. Que esos médicos del alma, vibratoriamente, que trabajan silenciosamente, lleguen a aquellos lugares donde el dolor o el sufrimiento tiene sus raíces y puedan mitigarlos de una u otra forma. Pedimos la inspiración para esta noche, para nuestro conferencista, para que Carlos pueda, con su voz vibrante, transmitirnos este mensaje que esta noche la AME Colombia tiene para todos nosotros. Que la paz y la armonía y la salud nos acompañe hoy, mañana y siempre. Bienvenido, Carlos, una vez más a este auditorio virtual de la AME Colombia en estas épocas de pandemia, ya casi de pospandemia. Entonces, nos alegra mucho tenerte nuevamente y va a ser, digamos, de gran provecho para todos nuestros asistentes virtuales en esta noche. Entonces, adelante, Carlos, con esta conferencia, Gestación, Reencuentro de Almas. Bueno, muy buenas noches. Es un placer estar de nuevo en este auditorio. Es maravilloso encontrarnos acá y poder compartir este tema que nos apasiona. Nos tomamos una pequeña licencia en cuanto al título, por cuanto inicialmente queríamos hacerlo como Gestación, un encuentro entre almas, pero calculando bien las cosas después decidimos que más que un encuentro entre almas, la gestación es un reencuentro entre almas. Así pues, queríamos iniciar nuestra conferencia como nos gusta a nosotros, con una pequeña historia. En esta historia vemos a nuestro chico Xavier, allá por el año 1997, contaba chico aproximadamente con unos 87 años, y en un martes cualquiera le aparece su mamá, con quien tenía una relación espiritual
muy cercana, ya que ella desencarnó cuando él apenas tenía 5 añitos, y desde entonces, pues, con su gran mediunidad, se encontraban muy frecuentemente. En esta ocasión, ya con 87 años, Chico Xavier, la madre le dice, mira, no nos vamos a encontrar más, no puedo visitarte más. Entonces, pues él le pregunta, ¿y esto como a qué se debe, no? Ella le dice, pues es que imagínate que tu papá, Joan Cándido, tiene que reencarnar y él me pide que yo vuelva a reencarnar con él como esposa. Fui a hablar con Sidalia, la que aparece en la foto del medio. Sidalia fue la madrastra de Chico, esposa de Joan Cándido, quien realmente cría a Chico. Y Sidalia resulta que también tiene que reencarnar. Así pues, al hablar, le pregunto, le dice la mamá Chico, si no quisiera ella reencarnar como nuestra primera hija, o sea, hija de Joan Cándido y la señora María, la madre de Chico. Sidalia, muy contenta, le dice, pues sí, me encantaría, o sea, imagínate. Y quiero que le pongan atención a esto porque esto va a quedar como parte de nuestra palestra. Ella le pregunta, pues dime, cuando seas mi hija, ¿hay algo específico en lo que te pueda ayudar? ¿Hay algo en lo que tú quieras que te ayude? O sea, que pueda hacer por ti. Él le dice, pues doña María, yo siempre tuve una cierta inclinación por la música, pero pues ni modo, o sea, esto era, ella vivió a mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado, nunca pude ni siquiera acercarme a un piano. Entonces María le dice, pues voy a imprimir en mi corazón el hecho de que mi primera hija tenga una cierta inclinación por la música y ya Jesús nos proveerá la bendición de poder contar con un piano. Es toda una historia maravillosa que a mí me encanta, pero que encierra un principio de la doctrina espírita que es la reencarnación. Es casi imposible hablar de doctrina espírita sin hablar de la importancia de la reencarnación. A todas estas, quiero decirles que esta palestra tiene mucho, tiene todo que ver con la que tuvimos anteriormente relacionada con el aborto. Por eso es probable que algunas cosas se interconecten acá, por cuanto el aborto pues, es parte del embarazo. La reencarnación, que es uno de los pilares fundamentales de la doctrina, junto con la comunicabilidad de los espíritus, es un hecho a estas luces, ya a estas alturas, totalmente innegable. Es un hecho recurrente por el que vamos a pasar, querramos o no, creamos o no. Es muy justo y muy necesario. Ya decía el codificador de la doctrina espírita, y inclusive está en su túmulo en el cementerio de Père Lachaise: nacer, morir, renacer y progresar siempre. Esa es la ley. Es a través de la reencarnación, para nosotros tan importante, que el espíritu puede encontrar esa posibilidad de crecer, de progresar, de expandir sus conocimientos, de limar errores y asperezas del pasado. Es una condición maravillosa que Dios le permite a todos sus hijos, que es la de progresar hasta el nivel superior de la espiritualidad. Todo espíritu tiene pues la posibilidad de reencarnar
y Dios le da los medios para que así sea. La reencarnación es la única doctrina que es compatible con la idea que nos hacemos de lo justo que es nuestro Dios en su perfección, por cuanto nos permite crecer, nos permite, o sea, no nos impide cometer errores que siempre vamos a cometer, pues nos crearon simples y en la medida que vamos creciendo, pues vamos cometiendo errores, pero Él nos permite en su misericordia, con la reencarnación, ir limando esos errores e ir perfeccionándonos como un diamante. Es como la reencarnación es como el tamiz por donde, digamos, el agua pasa y en la medida que va pasando va dejando las impurezas, va cada vez purificándose más y vuelve a pasar otra vez por el tamiz y vuelve a pasar por el tamiz y va dejando sus impurezas hasta que llegue el momento que es agua pura. Pues algo parecido es lo que permite Dios que acontezca con nosotros y es algo maravilloso. La reencarnación nos genera, por tanto, esperanza. Nos da esperanza desde el momento en punto en que uno sabe que puede rescatar los errores cometidos en nuevas pruebas. Y explica el hecho de que tenemos un porvenir como espíritus. Decía el libro de los espíritus en la cuestión 167. ¿Cuál es el principal objetivo o los principales objetivos de la reencarnación? Pues la posibilidad de deshacerse de las pasiones, de adquirir nuevas experiencias, la oportunidad de enmendar errores cometidos en existencias pasadas, la evolución del espíritu y en consecuencia la mejora progresiva de la humanidad. Si todos nos evolucionamos, si todos crecemos, obviamente llegará el momento en que la humanidad ha de progresar y conjunto con ella el planeta todo pasará a tener un progreso. Esta imagen que aparece acá, que me encanta, dice que existen personas con las que tenemos aquella deliciosa sensación de que no estamos apenas conociéndolas, sino reencontrándolas. Independientemente de lo que se ve en la imagen, eso vale para los amigos, para la familia, para la pareja, para los hijos, para todos aquellos que amamos desde el corazón y con pureza, con simpleza. La reencarnación permite, según el Evangelio, según el Espiritismo, que aquellos que se aman se reencuentren una vez más y graviten juntos hacia Dios, crezcan juntos. Es la idea de la reencarnación, es un tema que a pesar de que hoy día no tiene la connotación que nosotros quisiéramos, realmente es un tema que es recogido en la literatura y en las diferentes generaciones que nos precedieron desde hace muchos y muchos años y que encierra un código muy grande de lo que es la justicia divina para con los hombres que se encuentran en una posición inferior y para que puedan tener alcanzar la felicidad que se nos permite o a la cual podemos alcanzar a futuro. Decía Chico, naciste en el hogar en el que precisabas, vestiste el cuerpo físico que te merecías, vives en el mejor lugar que Dios te proporcionó de acuerdo a tu adelantamiento, posees los recursos financieros que son coherentes con tus necesidades, ni más ni menos, más lo justo para las luchas terrenas. Tu ambiente del trabajo es el que elegiste, espontáneamente para tus realizaciones o para tu realización. Tus parientes, amigos, son almas que tú mismo atrajiste con tu propia afinidad. Por tanto, tu destino está constantemente bajo tu control. Tú escoges, tú recoges, tú eliges, tú atraes, tú buscas, tú expulsas,
tú modificas todo aquello que te rodea en la existencia. Muy importante esto, ¿por qué? Porque independientemente de que, como vamos a ver más adelante, no siempre podemos escoger el cómo vamos a reencarnar, dónde vamos a reencarnar, por cuanto no todas las reencarnaciones son voluntarias. Lo cierto es que sí, Dios nos da la posibilidad a aquellos que pueden en el momento que lo alcanzan de tener una participación en la planificación y en el control de la próxima reencarnación que has de tener, obviamente con merecimiento. Como decíamos, nos reencarnamos objetivando progreso y evolución espiritual en todos los sentidos: moral, intelectual, emocional, y esto solo se puede hacer a través del amor en familia, a través del rescate de nuestros débitos, ojalá y siempre a través de una familia espiritual, hablando en términos generales, amorosa, comprensiva, que nos ayude, y eso nos va a servir. Mi trabajo como médico, como obstetra, tengo, gracias a Dios, muchas veces la oportunidad, en muchas ocasiones, de participar en ese renacer, en esa reentrada, en esa llegada de espíritus que están reencarnando, que están reiniciando. Pues uno generalmente les da la bienvenida y es un momento maravilloso que nos permite de cierta forma sentirnos partícipes de momentos, de inicios de reencarnaciones de muchos espíritus. A mí nunca dejaba de maravillarme cómo la célula más chiquita del cuerpo humano, en la carga del hombre, es el espermatozoide, junto con la célula más grande del cuerpo humano, en la carga de la mujer, se unen y dan esa formación maravillosa y perfecta que es el cuerpo humano, del cual se vale el espíritu justamente para llevar a cabo su reencarnación. Y es tan perfecto cuanto tengamos de merecimiento y cuanto sepamos de utilizarnos de ese cuerpo para nuestra reencarnación. Realmente cuando uno analiza el cuerpo humano, caramba, el cuerpo humano no tiene defectos. También mi carrera me ha permitido, por ejemplo, encontrarme ya con otros problemas, como por ejemplo, pues en el caso de este bebé, esta foto que pesa casi 5.000 gramos, que sabemos que eso es algo no habitual. En el caso de este otro que tiene un problema que es evidente de una hidrocefalia, aparecen otros casos que ya no son míos de siameses, niños compartiendo un solo cuerpo, espíritus que están pegados, o sea, niños con malformaciones congénitas, como es el caso del labio leporino, este que tiene una focoamelia que le faltan los brazos y probablemente sea un bebé muy sano en el sentido de su mente, este otro que tiene una malformación en la piernita, esta niña con síndrome de Down, que ya sabemos todo lo que hay alrededor de los Down, esta niña con una microcefalia, y estas niñas que pues ya son bastante conocidas en el medio, que son las gemelas Hensel. Son dos espíritus tan diferentes cuando uno ve las entrevistas y las conoce, inclusive en la foto se ve la una toda extrovertida, la otra un poco más melancólica, no obstante compartiendo un único cuerpo que ya sabemos que es la fusión de dos cuerpos, pero de una manera tan perfecta que formaron un único cuerpo donde cada una guía un lado de ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la coordinación que tienen esas niñas, por ejemplo, para montar bicicleta. Tal es el grado de coordinación que tienen que tener, que si una piensa en ir a la derecha y la otra piensa en ir a la izquierda, se quedan en el medio.
sea, no caminan, no se mueven. Sin embargo, estas niñas aprendieron a nadar, tienen licencia de conducir, una para cada una, porque son dos entes totalmente individuales. Y uno se pregunta, ¿esto cómo fue a pasar? Estas fotos que les mostré anteriormente, ¿cómo fueron a pasar? ¿Se equivocó Dios? Y sabemos que Dios no se equivoca. O sea, si tenemos unos 200 a 300 millones de espermatozoides con un óvulo con unas características determinadas y sabemos ya por nuestros estudios cómo es esa carrera y que siempre nos enseñaron que el que ganaba era justamente el más capaz, el más perfecto, el más sano, uno dice, caramba, y entonces los que no llegaron, ¿cómo estaban? O esto fue un error de esa reencarnación. Y sabemos que no es así. O sea, sabemos que Dios es perfecto en todo lo que hace. Dios es la inteligencia suprema, la causa primaria de todas las cosas, es infinito, es inmutable. Sabemos todas esas características que nos cuenta el libro de los Espíritus. Es único, es todopoderoso, es soberanamente justo y bueno. Por tanto, si es soberanamente justo y bueno, Él no va a hacer algo que afecte exprofeso a uno de sus hijos sin que ese se lo merezca. Entonces, ¿cómo fue que vino a pasar esto? Tiene que tener una explicación y de hecho la tiene. ¿Cómo se verifica esto? Se verifica y lo podemos ver a través de la gestación. ¿Cómo comienza todo esto de la gestación? Comienza inclusive mucho antes de que nuestros padres nazcan y generalmente en una de las tantas ciudades en el mundo afuera, en el mundo espiritual, de las que existen, casi una por cada ciudad grande que hay a nivel mundial, donde ahí están los espíritus que se encargan de trabajar, de coordinar perfectamente todos los pormenores de una reencarnación de un espíritu. Imagínense, somos casi, creo que aproximadamente unos 8 billones de habitantes en la Tierra. Entonces, son 8 billones de posibilidades reencarnatorias. Allí comienza esa historia, allí comienza aquella historia de la gestación. Muchas veces el espíritu que va a reencarnar se encuentra en una de estas ciudades, otras veces no tanto, está allá por el umbral, un poco más demorado en su perfeccionamiento, en su mejora espiritual, y pues allá estos hermanos, estos espíritus que se encargan de las reencarnaciones, pues hasta allá van a ayudarle a reencarnar. Llega el momento en que tanto el uno como el otro se ve en la contingencia de tener que reencarnar porque es la forma de crecer. Llega el momento que el espíritu siente, decía un libro espírita que leí hace poco, como que se le acaba la batería. O sea, así como cuando uno está reencarnado, uno siente en la medida que va envejeciendo, que va perdiendo fuerzas, que va perdiendo capacidades, cualidades, hasta que llega el momento que usted un día se durmió y despertó en la espiritualidad, pues salvando la diferencia, en el momento de reencarnar es algo parecido. El espíritu está en la espiritualidad, sea en un lado, sea en el otro, empieza a sentir esa sensación de que se está agotando, de que se está quedando sin batería, salvando la distancia, y sea que él esté de acuerdo o sea que sea de una forma compulsoria, pues en un momento determinado se acabó la batería y se despierta ya en los brazos de otra persona, en una nueva reencarnación, iniciando una nueva vida. Así de maravilloso es esta situación. Como decíamos, esta planificación, toda esta parafernalia de la reencarnación es planificada, es orientada y es administrada en los planos espirituales por entidades
que se dedican a esto, o sea, espíritus superiores. Si la Tierra, o sea, el mundo en el que vivimos es una copia, no muy fiel que digamos, pero es una copia que intenta ser aproximadamente como es el mundo espiritual. Y aquí tenemos los médicos que se especializan, los que se subespecializan, pues en el mundo espiritual eso es a la perfección. O sea, tenemos médicos que son especializados en embriología, en histología, en fisiología, en biología, y que juntos se encargan de hacer todos los planes que tienen que ver con todos los planos y los planes que tienen que ver con la reencarnación de una entidad. Decía André Luis, no hay una fórmula fija para reencarnar. Pensar esto sería lo mismo que decir que hay una única forma de morir, y ya sabemos que eso no es así, o de desencarnar. La reencarnación puede implicar una gran planificación, dependiendo del merecimiento del espíritu y de lo que vaya a hacer, o puede ocurrir de una forma obligatoria, compulsoria, dependiendo de la evolución y el grado de merecimiento que tenga ese ente reencarnante. Y decía André Luis, o por lo menos así era en la mitad del siglo pasado, que gran parte de las reencarnaciones que se estaban dando en este momento en la Tierra, o en ese momento en la Tierra, se hacían como una especie de moldes estandarizados, por cuanto en ese momento, yo creo que todavía estamos así, las reencarnaciones en la Tierra eran meramente, o sea, puramente evolutivas. Los espíritus estábamos reencarnando para progresar, para mejorar tanto la vibración propia de cada entidad espiritual, como la vibración propia, la vibración de todo el planeta como tal. Se supone, por las comunicaciones que hemos tenido en estas fechas, que ya la Tierra dejó de ser un planeta de expiación y pasó a ser un planeta de regeneración. Pero más allá de todo eso, y que están reencarnando ahorita entidades un poco más avanzadas que nosotros en el momento que reencarnamos, y cuyo papel será ayudar con mucho al desarrollo planetario tan necesario en este tiempo que estamos viviendo. Obviamente esto no es algo que vamos a ver en 2 o 3 días, ni mucho menos. Esto es algo de muchos años, de cientos de años, pero que todo parece indicar que ya comenzó. Cosa que me parece muy bien. En el libro Misionarios de la Luz, que es un libro muy conocido en el medio espírita, ya va siendo un poco antiguo, va perteneciendo a los clásicos. Este libro se habla mucho de él cuando hablamos de reencarnación y de embarazos y de abortos y tal, porque tiene unos capítulos donde creo que es de lo que hasta ahora está mejor sintetizado el mecanismo de la reencarnación en el mundo espiritual. En el libro Misionarios de la Luz, André Luis va con el guía Alexandre a una institución donde se encargan de planificar reencarnaciones, y hay unas reencarnaciones que, a pesar de que son espíritus determinados, se convierten en reencarnaciones patrón para en lo que podemos meter, moldear lo que sucede con cada uno de nosotros. No está escrito como tal, pero uno puede intuir de cierta forma que existen 3 tipos de reencarnaciones. Aquella que es libre y voluntaria, o por ejemplo la mamá de Chico, sería la reencarnación, por ejemplo, pues la más perfecta de todas, que fue la de Jesús, que son entidades que no tienen ni con mucho la necesidad de reencarnar en la tierra, más al hacerlo vienen con unas misiones determinadas, vienen con unos planes determinados, son entidades misionarias, entidades que vienen con una planificación determinada, y pareciera o no, son más complicadas de hacer y de planificar
por todo lo que significan. Están aquellas que son propuestas o consentidas. Quiero pensar que por ahí nos encontramos nosotros, donde el espíritu da su anuencia, su aquiescencia para que efectivamente se ayude en la reencarnación, y si se le permite, de cierta forma puede participar en la planificación de la misma. Y está aquella última que es impuesta, voluntaria, compulsoria, que también le dicen, donde el espíritu no participa, pero tampoco pierde su libre albedrío o se le está haciendo daño, sino que la espiritualidad amiga, la espiritualidad mayor decide que es su momento de reencarnar, por cuanto tiene que progresar, no se puede quedar en las regiones donde está, y se le ayuda, aún sin su consentimiento, a reencarnar. Son las reencarnaciones compulsorias. También allí identificamos unas fases básicas dentro de la reencarnación que pasan por, a grosso modo, una planificación reencarnatoria o pre-reencarnatoria, cuando después de eso el espíritu entra en contacto con aquellos que serán sus padres en la tierra, que es el contacto fluídico del espíritu con sus genitores. Ya la unión del espíritu con la materia, cuando ya en el momento de la fecundación, previamente a esto ocurre la reducción del espíritu, que ya hemos visto en otras palestras, la selección del espermatozoide adecuado, que ya hemos visto en otras palestras, y la fecundación. A partir de ahí viene la formación y el desarrollo del feto, y después el nacimiento y la adaptación para la vida. Esto está muy bien establecido en ese libro, y invito a quien no lo haya leído, porque es que lo haga. Es un libro realmente maravilloso, es un libro muy interesante. Aquí vemos a través del caso Segismundo cómo se produce esto de la reencarnación. Segismundo era un espíritu muy endeudado con Adelino y con Raquel, lo vemos acá en la foto, Adelino sobre todo, que no podía reencarnar porque realmente Adelino le tenía pavor cuando se lo encontraba en los sueños, que le querían explicar que este espíritu necesitaba reencarnar por unas historias que tenían de vidas pasadas, donde Segismundo había matado a Adelino, había prostituido a Raquel, pero pues ya él se había regenerado y pues necesitaba, con premura, necesitaba reencarnar, y pues qué mejor que con estas entidades con las cuales tenía una deuda. Finalmente, con ayuda de la espiritualidad, ellos se ponen de acuerdo, se perdonan y se planifica la reencarnación de Segismundo. El libro explica cómo se hace todo eso, explica la parte de la miniaturización, de la reducción del periespíritu, cómo se hace esto, cómo el espíritu se adhiere de cierta forma, de forma fluídica, al espíritu ya reencarnado, o sea, a Raquel, y ya con la anuencia de Adelino, pues comienza toda esta preparación de lo que vendrá después. Algo parecido a esto es lo que sucede prácticamente, o sea, con todos los reencarnantes. O sea, el espíritu entra en contacto con aquellos que serán sus padres en un futuro. Ahí la mujer puede comenzar, o hasta el hombre, porque todo este contacto fluídico puede afectar todo el hogar, o sea, afectar, digo, positivamente, todo el hogar, y la pareja puede llegar a sentir aquella voluntad, aquel deseo progresivo de tener un hijo, caramba, busquemos un embarazo. Estamos hablando aquí de las cosas patrón. O sea, sabemos que hay
casos y casos. Esto llevaría a otra palestra para hablar de la fertilización in vitro, de los úteros subrogados, en fin, ya esto sería otra historia. De los embriones congelados, en fin. Y una vez que esto sucede, pues después de la relación de la pareja, pues los guías espirituales escogen al espermatozoide más adecuado para esa vibración que genera ese óvulo por la comunicación que tiene con el espíritu que ha de reencarnar. El espíritu que ha de reencarnar brinda a la genitora una vibración determinada. Eso también pasa al óvulo, y ese óvulo, por afinidad magnética, por decirlo alguna cosa, por vibración, termina escogiendo al espermatozoide que necesita. Esto explica las fotos que vimos al principio, que dijimos que, caramba, ¿cómo sucede esto? Existe de dos formas. O sea, como decíamos, hay moldes patrón, donde prácticamente está el 80% de las reencarnaciones, que es una afinidad magnética sin necesidad de que la espiritualidad mayor tenga que intervenir, porque es algo patronizado, y lo que se tiene que planificar son los lances grandes de la vida del espíritu, o sea, sexo, dónde va a estar, dónde va a vivir, sexo y sexualidad, cómo se va a expresar, qué va a hacer, las cosas grandes, de qué va a padecer, cuánto va a vivir, de qué va a morir. Lo otro depende mucho de la libertad que tenga ese espíritu, que sabemos que por cada decisión que uno toma en la vida se abre un abanico de posibilidades, y en esto la espiritualidad simplemente pues está atenta. Ya están los otros que pueden participar, como decíamos, con la espiritualidad, como fue el caso de Segismundo, y pues escoger también el tipo de vida que van a tener. Ya está el embarazo, ya está el espíritu en la barriguita de la mamá, en el útero, y comienza el espíritu a darle forma al modelo organizador biológico. O sea, él se convierte en el modelo organizador biológico, de aquel feto que se está formando, y comienza a imprimirle las características que ha de tener, un poco con la ayuda de mamá y papá, que nos dan el cuerpo físico, las características de ellos. La otra parte, que es la que el cuerpo, o sea, el espíritu le imprime al cuerpo. Por eso a veces conocemos a una persona y automáticamente nos genera repulsión o nos genera atracción, porque pues el espíritu que está por detrás de ese cuerpo físico impregna, imprime las características que ha de tener ese cuerpo. Y obviamente otra parte dirigida por la espiritualidad, que define las características que son necesarias. Digamos, en aquel casito de que le faltaba una mano, que le faltaba un piecito, de que tenía un pie torcido, de que puede tener una hidrocefalia, de que puede tener un labio leporino, pues ahí sí ya vemos la mano de la espiritualidad y las necesidades de estos espíritus que están reencarnando. Hablando de estos, queríamos mostrar, porque en este libro de Misionarios de la Luz no solamente se ve la reencarnación de Segismundo, aquí hay otras reencarnaciones que vienen un poco a servir de ejemplo de esto que estamos hablando. Por ejemplo, ahí se habla, ¿no? Se menciona la reencarnación de un espíritu que, después de estar 15 años en el plano espiritual ayudando
a otros espíritus, y con el objetivo de reencarnar errores del pasado, debía reencarnar, de reparar errores del pasado, debía reencarnar él mismo, y él acepta la sugerencia porque tenía miedo contraer nuevas deudas al olvidar el pasado, que como sabemos es un mecanismo de defensa que Dios nos crea, y acepta la sugerencia de nacer con un defecto físico en una pierna para defenderse un poco de las tentaciones, o sea, como un antídoto para la vanidad. Este espíritu tiene la posibilidad de vivir 70 años. O sea, estos lances, las cosas grandes de la vida, son las que se pueden planificar. Lo demás queda libre albedrío. Está el caso de Anacleta. Era un espíritu que llevaba 40 años luchando en el mundo espiritual, tratando de ayudar a unos familiares que estaban desequilibrados. Y caramba, 40 años, pues para nosotros es algo, es toda una vida, pero pues en el mundo espiritual sabemos que eso no se ve de la misma forma, y decide finalmente que la única forma de ayudar a esos familiares era providenciando una reencarnación compulsoria de ellos. Ella misma se reencarnaría entonces para recibirlos como hijos, dos de ellos en estado de parálisis, otro con problemas mentales, ya podemos imaginar cómo estaban en el mundo espiritual, y una hija más, sería un cuarto hijo, que también vendría con problemas, pero no tantos como para que no pudiera colaborarle y venir a hacer su ayuda, la ayuda de su mamá en la época de la vejez. Aquí vemos cómo se ocurren este tipo de cosas, donde un espíritu puede providenciar la reencarnación de un grupo de espíritus familiares o de un espíritu familiar con el objetivo de ayudarle, con el objetivo de asistirlo en su propio crecimiento espiritual. Obviamente este espíritu, en este caso Anacleta, gana muchos méritos ante la vida espiritual. No que ella lo esté haciendo por eso, pero como vamos a ver más adelante, esto realmente son méritos. Y en el caso de ella, pues le servía estos méritos para saldar deudas que tenía de reencarnaciones previas, donde al ser madre fue un poco licenciosa y no ayudó a los hijos que tenía en aquella época y no los enseñó a afrontar las luchas de la vida. Hay una tercera entidad que tiene que reencarnarse, y teniendo en cuenta las posibilidades que tiene, pues pide tener una interferencia, decía el libro, en las glándulas endocrinas, de forma que el cuerpo no se presente físicamente de una manera más bella, y esto pueda entorpecer las tareas que debe realizar. Por tanto, ya tenemos una idea más o menos de los errores que cometió previamente, y pues uno como médico piensa que de pronto puede reencarnarse con algo de hipotiroidismo, con algo de obesidad, que le haga mirar la vida de otra forma y tener otro tipo de entendimiento. Como decimos, hay que crecer en todos los campos. Hay otra entidad de la que se habla en este libro que también pide que al reencarnar, en cuanto llegue a la edad adulta, tener una úlcera gástrica, porque en una vida anterior, hacía más de 100 años, había matado a una persona a puñaladas. Esta persona se había vuelto un obsesor, y pues después finalmente este señor desencarnó, ellos se arreglan en la espiritualidad, y pues este fenómeno ya de la obsesión, de la enemistad, se logra limar, pero el débito queda. El débito queda, y ahí él decide entonces pues reencarnar con esas condiciones para limar como un diamante pulir esa faceta y brillar como tiene que ser. Hay un caso también muy bonito, del que no sé por qué razón no se habla con tanta frecuencia,
que es el caso del padre de André Luis, la reencarnación del padre de André Luis. El padre de André Luis había sido un espíritu muy endeudado, había sido un hombre jugador, mentiroso, mujeriego, traicionero, y en aquellos tiempos, imagínense, estamos hablando de principios del siglo XX, pues la mujer que tenía muchos méritos, su esposa, la madre de André Luis, ella prácticamente ni se entera de esto. Él es un hombre lleno de deudas que en un momento determinado desencarna y se demora en las regiones del umbral, siendo obsidiado por dos obsesores, valga la redundancia, que eran dos mujeres a las cuales él había dañado en su paso por esta última reencarnación. Y posteriormente a eso, o sea, él está en este sufrimiento, desencarna. La madre de André Luis va a regiones muy superiores por cuanto ella era un espíritu muy avanzado, toma cuenta, toma conocimiento de lo que el hombre había hecho en la tierra, que durante el tiempo que ellos estuvieron juntos ella no lo sabía, y decide, no solo lo perdona, decide como espíritu superior que ella es, ayudarlo, decide mediar por él. El hombre estaba en una situación bastante desagradable en el umbral con estas hermanas que lo estaban, le estaban haciendo un proceso obsesivo muy fuerte, y la madre de André Luis pues va y comenta con André Luis. Ellos tenían una relación muy bonita, ya después que André Luis desencarnó, y ella le dice, pues imagínate que he logrado con amigos espirituales, que esto es otra forma de ayudar a las entidades, a nuestros familiares, que es la intersección. He logrado con la ayuda de amigos espirituales ubicar a tu papá para que reencarne en una muchacha que lleva una vida licenciosa en la tierra. Va a tener una reencarnación nada fácil, pero pues es la que con la que se afiniza, es la que le compete. Y estoy pensando yo también reencarnarme, eso André Luis no lo comprendía en ese momento, para en una región cercana, de forma que cuando seamos adolescentes volvamos a encontrarnos, podamos ser pareja y yo, pues con mucho amor, lograr que él progrese. Y a estas dos hermanas, porque sería injusto dejarlas allá en el umbral, pues a estos dos espíritus obsesores los recibiremos como nuestras primeras hijas, o sea, como nuestras dos hijas. Imagínense, este señor con un proceso obsesivo con estas dos entidades, se casa con la señora, se casaría a futuro, tendrían estas dos hijas como hijas del matrimonio, y entonces uno analiza desde ya, o sea, dice, ¿qué tipo de matrimonio van a tener? O sea, independientemente de que el matrimonio sea bueno o no, ¿qué tipo de hijas? Y son esas noticias que a veces vemos de problemas de padre con hijas, de hijos con la madre. Sin embargo, está el otro pilar de la casa que es la otra entidad, que es la madre, que uno dice, caramba, ¿cómo es posible que esta señora haya reencarnado? O sea, esté con este señor y tenga estos hijos y ella es tan diferente. Bueno, esto sí me imagino que se verificaría también en esta relación. O sea, la señora perfecta, el pilar de la familia, y los otros tres espíritus, pues espíritus problemas. Esta es una de las tantas posibilidades de reencarnación de las que habíamos hablado ahorita. Es una de las opciones que Dios nos da, y es que el embarazo como tal desde el punto de vista espiritual, no solo es un proceso lindo, maravilloso, sino que es un proceso súper complicado, que lleva un orden, como hemos dicho, que lleva una planificación, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Por eso decíamos que es un reencuentro de alma a través del embarazo. Aunque parezca un trabalengua, a través del embarazo un espíritu
que está encarnado le da la posibilidad de reencarnar a un espíritu que se encuentra desencarnado. Y de esta forma estos espíritus se encuentran, si son afines, pues como dijimos al principio, pueden gravitar juntos, pueden progresar juntos. Si no son afines, pueden en un círculo familiar de amor cerrar quién sabe cuántos años, cuántos vínculos de odio, de decepciones, de frustraciones. Por tanto, un embarazo lleva, o sea, encierra en sí muchas posibilidades, muchas opciones. Y hay que aclarar acá que una vez que la madre se embaraza, o sea, una vez que la mujer se embaraza, entre ella y el espíritu reencarnante, y muchas veces incluido el padre, se establece un intercambio fluídico tan grande que desde el primer momento en que el espíritu se liga a ese cuerpo que habrá de habitar más adelante, prácticamente nosotros estamos colaborando con la educación de esa entidad que nos es prestada, por decirlo de alguna forma. Y decía que muchas veces inclusive el sistema, o sea, el sistema fluídico, el ambiente fluídico del hogar llega a ser tan intenso que hasta el padre, y ya lo hemos escuchado muchas veces, no solo siente los síntomas del embarazo, que es muy bonito, pero también el padre puede llegar a sentir rechazo por la madre y viceversa. A veces la madre rechaza al padre en el embarazo. A veces llega a sentir odio por ese hijo que va a reencarnar sin que él pueda explicar por qué. Y viceversa. La madre embarazada puede llegar a sentir odio. Me ha pasado que diga, no me deje entrar a ese hijo de tantas porque yo no quiero ni verlo. Y pero ¿y por qué? No, es que no lo puedo soportar, no lo aguanto. Entonces, ya sabemos a qué se debe todo esto. Todo depende de esta ligación fluídica de la entidad reencarnante con y la relación con estos padres. O sea, lo que significa ella para ellos. Hoy justamente en el turno tuvimos una paciente de 30 y tantas semanas con un cuadro de vómitos tan intenso. No tenía infección, no tenía nada. Y uno decía, caramba, ¿por qué tenía tiene 30 y punta de semana? Y uno decía, ¿por qué con este tiempo la señora todavía está vomitando? Si realmente uno sabe que los vómitos se acaban más o menos a los 3 meses. Y yo por mí, o sea, independientemente que hago mi trabajo como médico, por dentro decía, caramba, esta entidad que está reencarnando, además un embarazo muy deseado, muy planificado, realmente la relación que tendrá con estos padres, ¿cómo será? O sea, ¿serán espíritus afines por amor o serán afines por odio? Iba a hablar un poco de la parte del aborto, iba a hacer un rapidito, pero yo creo que en función del tiempo lo voy a dejar y vamos a seguir hablando del embarazo. Decíamos que se establece esta relación entre el espíritu reencarnante y los padres de tal forma el intercambio que si en cuanto la madre está embarazada empieza en el ambiente del hogar, un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, prácticamente desde ese instante se le está inculcando a ese espíritu que habrá de renacer, que está semiconsciente, por decirlo de alguna forma, pero presente, desde ese momento se le estará educando para su futura reencarnación. Al contrario, si desde que el espíritu se liga a la madre, encuentra un hogar problema, encuentra un hogar con odios, con violencia, con traiciones, pues obviamente también eso repercutirá de una manera negativa en ese periespíritu, y eso lo va a demostrar él
a futuro. Esto sabemos que existe porque ya ha pasado y está recogido en la literatura científica y también en la literatura espírita, que hay personas a las que le hacen regresiones de memoria hasta la época en que estaba en el útero y dicen cosas que se sabe también por los padres que ocurrieron, pero que ellos no pensaron nunca que el espíritu, o sea, que el hijo lo iba a guardar a futuro, siendo situaciones, problemas a futuro, porque pues él piensa que es que los padres no lo quieren, él piensa, sobre todo aquellos que meditaron en algún momento, vamos a abortar, yo no quiero el embarazo, no sé qué, aunque después le hayan dado la posibilidad de nacer. Decíamos que hay espíritus que tienen tanto miedo a nacer que se pueden suscribir de ese compromiso que adquirieron y pueden llegar a romper los lazos fluídicos que lo amarran a la madre, y esto es una de las causas de los abortos espontáneos que ya hemos hablado en otras palestras, y pues aquí por cuestión de tiempo vamos a obviar un poco ese pedazo. Sí quería hablarles de este caso, el caso Volpini, que es también un poco desconocido para los que hablamos de reencarnación y tanto, y que está en el libro Misionarios de Luz, unos capítulos más adelante de la famosa reencarnación de Segismundo, que es una reencarnación bien sucedida. Bueno, el caso Volpini es lo contrario. El caso Volpini es una reencarnación mal sucedida. Volpini era un espíritu muy endeudado también, con muchos compromisos kármicos, con esta señora que se llama Cesarina. Cesarina era una muchacha de vida alegre y ya él había intentado en 2 ocasiones anteriores, con la ayuda de la espiritualidad, reencarnar, pero ella realmente estaba rodeada de una serie de entidades que se beneficiaban con esa vida que ella llevaba, y obviamente no lo querían a él ni por cerca, porque eso significaba un poco perder este beneficio subyugatorio, vampiresco, que ellos tenían con Cesarina. Cesarina estaba embarazada en una tercera oportunidad, y en una tercera oportunidad Volpini era el espíritu que debía reencarnar con ella, junto a ella. Tenía más o menos unos 7 meses según el libro, o sea que ya era un embarazo con tamaño, y ella se las arreglaba para ocultar en la ropa holgada el hecho de que estaba embarazada, para poder seguir llevando su vida alegre, con drogas, con tragos, con mucho sexo. En algún momento en el libro se menciona cómo André Luis, al mirar el útero donde se encontraba el bebé, ven en el bebé y en el útero unas manchas oscuras que reflejaban lo negativo de la situación. Uno como ginecólogo, como obstetra en este caso, piensa, pues este bebé venía malnutrido, debería estar creciendo poco, debería tener falta de oxígeno, esa placenta no estaba buena, el cordón también, porque Andrés Luis también dice pues, que el líquido se veía como oscuro, que se veían como unos gérmenes atacando al feto, que les chupaban la energía, en fin. Imagina un bebé triste intentando crecer ahí en el útero, en un medio que le era totalmente adverso. La espiritualidad hace muchos intentos de que la señora retome el camino del embarazo y lo cuide y tal, pero pues eso con la ayuda de las entidades que tenían ese proceso con la señora Cesarina, pues era oídos sordos, y llega el momento que la espiritualidad, en este caso el guía Alexandre, no le queda más remedio que retirar otra vez a Volpini de la ligación
fluídica que tenía con la señora Cesarina. Esto trae como consecuencia que ese embarazo, una vez más, se inviabilizó y al día siguiente Andrés Luis averigua y pues Cesarina había terminado con muchas complicaciones a pesar de la ayuda de la espiritualidad, dando a luz a un bebé muerto de 7 meses con complicaciones hemorrágicas y muy graves. Uno dice, pues, ¿cuántas veces yo no he visto esto? O sea, embarazos grandes con fetos que no vienen creciendo, grandes digo adelantados, con fetos que no vienen creciendo, que traen unas condiciones determinadas, en unas madres con una situación determinada y que al final paran en un óbito fetal, o sea, en una muerte del feto. Yo digo, caramba, esto yo lo he visto varias veces. El caso Volpini lo traemos a colación porque este espíritu, con la ayuda de la espiritualidad, bien pudiera perdonar a esta mamá y pues intentarlo en otra ocasión, cosa que no creo porque él era un espíritu muy comprometido o, que es lo más probable, él termine enfurecido y convirtiéndose en otro de los tantos obsesores que tiene Cesarina en su vida y que finalmente pues la llevarían a tener una vida bastante desagradable. Quién sabe cuántas reencarnaciones, cuántas vidas harían falta posteriormente para limar esta situación. Prepararse para un embarazo es muy importante. O sea, es tan importante cuanto el embarazo mismo, es tan importante cuanto el parto, porque esto implica ajustes físicos, emocionales, mentales, espirituales. Decía Joana de Angelis en el libro Dentro del Hogar, así, el hogar terreno en la visión espírita representa una oportunidad de aprendizaje y práctica de las leyes divinas, proporcionando bien sea el encuentro entre entidades amigas de otras existencias, así como el debido reajuste entre entidades no tan amigos o enemigos de existencias pasadas. Miren qué importante es tener un hogar equilibrado, un hogar donde prime el amor. No voy a decir que es perfecto, porque perfecto en este momento en que nos encontramos en la tierra, yo creo que no existe, pero sí un hogar equilibrado, un hogar bien establecido, y eso el espíritu lo agradece. Recordemos que el espíritu renace allí donde tiene sus deudas, generalmente con espíritus de su misma categoría, de su mismo teor espiritual, porque obviamente allí es donde tiene, bien sea que reparar daños que él hizo, bien sea perdonar, bien sea crecer junto con esos espíritus con los que se reencarna. Ya sabemos que la bendita amnesia o el olvido de las vidas pasadas funciona muy bien porque muchas veces esta familia amorosa de hoy día son enemigos de vidas pasadas, y muchas veces si el espíritu reconociera en ellos a personas que le hicieron daño o a personas a los que él le puede haber hecho daño, pues otra pudiera ser la situación. Mientras el espíritu va tomando las riendas de su reencarnación, de su vida, en esta nueva reencarnación, pues quiso Dios en su infinita sabiduría que tuviera aquella imagen desvalida, desprotegida, necesitada, que despierta en quienes lo ven, pero más que nada en la madre, ese instinto, ese deseo de que te voy a cuidar, te voy a ayudar. Obviamente sabemos que hay excepciones, pero en sentido general, te voy a amar, te voy a ayudar a progresar. Esto es
dice la espiritualidad, una de las grandes contribuciones de Dios para que un día el mundo se mejore, porque esta apariencia que tiene el bebé tan desvalida, lo que genera es amor. Y el amor es prácticamente la rueda que hace posible todo esto que estamos hablando acá. Esto lo traje, esta imagen, solo para mostrarles rapidito cómo durante la vida, mientras el espíritu se va formando, o sea, mientras el feto se va formando, quiso Dios que nosotros un poco que resumiéramos las fases por las cuales ha atravesado la humanidad, empezando por organismos unicelulares, el óvulo, el espermatozoide, que se unen y comienzan a formar organismos pluricelulares, que es la mórula, el organismo que se empieza a formar, pasando más adelante en esta imagen que se ve acá, que es prácticamente parecida a todos los seres que se forman del planeta, sean animales, sean seres humanos, todos pasamos por esa etapa en la cual tenemos cola, no tenemos brazos, tenemos branquias, y en la medida en que va avanzando el embarazo, pues vemos como el espíritu pasa, o sea, pues el espíritu como tal, del agua a la vida, a la tierra, y a partir del momento en que nace, pues comienza ese andar en el que una vez más, como dijimos, remeda un poco el mundo espiritual y comienza como un niño desvalido, desprotegido, que no puede ni hablar, y en la medida que va madurando, va progresando hasta que llegue el momento de que es un anciano y ha adquirido experiencia que le va a permitir, una vez que desencarne, subir, si hizo un buen uso de esa reencarnación, subir los peldaños de la vida espiritual. O sea, cuánto se parece la vida a la vida real que nosotros tenemos que vivir, que es la vida como espíritus. Somos espíritus viviendo experiencias carnales que nos permiten, como ya dijimos, burilarnos, mejorarnos, brillar. Ser padres es amar, es cuidar, es acoger, es compartir todo instante precioso con ese espíritu que Dios nos permite tener, es reírnos con ellos, es ayudarlos a crecer. Como dice esta imagen, no existe encuentro accidental entre almas. Nosotros nos estamos reencontrando constantemente, nos estamos, en estos reencuentros nos estamos ayudando a crecer los unos a los otros. Es por intermedio de la maternidad y de la paternidad que los padres adquieren ganancias, méritos en la vida superior. O sea, si hacen buen uso de esta posibilidad que les da la espiritualidad, que les da Dios, más que un cuerpo con sus propias necesidades. Al tener un bebé, tenemos que estar conscientes de que lo que tenemos en nuestro hogar es un espíritu, una entidad con su propia personalidad, independientemente de que parezca que no en el momento que nace, que Dios nos ha confiado para que le ayudemos a crecer, a progresar, a mejorar, le demos las armas para que haga uso de una buena reencarnación. Esto, como siempre nos han enseñado los espíritus, como siempre nos enseñó el Maestro Jesús, se hace a partir del amor. No hay otra palabra dentro del mundo espiritual, dentro de nuestra vida como espíritus, que recoja tanto siendo tan pequeña. El amor es todo lo que nos mueve como espíritu, es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace reencarnar. El amor es lo que nos permite ayudar a otros de una forma desinteresada, donándonos. Decía el apóstol,
el amor cubre una multitud de pecados. Fuera del amor, o sea, el amor es la caridad. La caridad no se pudiera hacer si no fuera con amor. O sea, por tanto, fuera del amor, fuera de la caridad, no hay salvación posible. El amor es el que permite todo esto. Entonces, amor, amar, ama, amo, todas esas conjugaciones deben ser importantísimas en la vida de un espíritu que está intentando hacer el bien. Una vez más, decía el espíritu San Agustín, hay que tomar conciencia de que esta alma que reencarna viene para progresar. Depende de nosotros poner todo nuestro amor en ayudar a esta alma a progresar y a aproximarse a Dios. Esta es la misión que nos es confiada como padres. La educación como padres, eso no para nunca. O sea, es una tarea asustadora, pero es una de las tareas más gratificantes que puede existir. Envuelve como tal, o sea, lleva un desgaste físico, emocional, intelectual, financiero y espiritual, pero no termina nunca. Tanto que nosotros y nuestros padres, nuestros abuelos, desencarnamos y muchas veces, si nos es posible, seguimos cerca de nuestros hijos, ayudándolos, orientándolos, y sabemos que eso es así porque mucha gente, pues ya lo vimos en la mamá de Chico, que nunca estuvo lejos de él, lo hemos visto en otros casos que conocemos, inclusive en nuestra vida actual, de gente que se comunican con aquellos que partieron y los cuidan, y dice, queda el consuelo de saber que lo intentamos, queda el consuelo de saber que lo logramos cuando vemos que nuestros hijos progresan y se vuelven personas de bien, personas que tienen a Dios como faro y a Jesús como guía. La espiritualidad nos enseña a ver el mundo de una forma diferente y a pesar de que no vamos a profundizar en eso, nos enseña a comprender que aquellos espíritus que vimos en aquellas fotos iniciales con problemas, los manda Dios a esos padres porque esos padres están preparados para recibir ese tipo de espíritus. O sea, los espíritus especiales o los niños especiales, sea en la situación que sea, los mandan a padres especiales, a padres que están preparados para recibirlos y hacer de ellos espíritus de bien, espíritus en crecimiento, espíritus que amen al prójimo como esta bebé que tenemos en la foto. Nuestro objetivo hoy era concientizar al mayor número de almas posibles sobre la importancia de la gestación, la importancia de ayudar a otro espíritu, a otra alma en su reencarnación, dándole la oportunidad de crecer, dándole la oportunidad como padres de venir al mundo y progresar y tener su crecimiento que al final, como dijimos, va a ser el crecimiento de la humanidad toda, va a ser el crecimiento del planeta todo. Esto convierte a los padres en merecedores del amparo divino y se recuerda que la lista de espera es grande. Tenemos cerca de 8 billones en la Tierra y según la literatura espírita tenemos cerca de 30 billones de espíritus esperando una oportunidad para reencarnar. Ese es el mensaje que queríamos traer hoy y muy agradecidos de verdad por habernos permitido hablar en este foro. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación de esta conferencia. Pues muy completa, muy amplia, tocando diversas facetas, diversos puntos y tópicos que se relacionan pues con el embarazo, con este encuentro o reencuentro de almas como tú aclaraste. Y pues quedan temas allí también para posteriores conferencias, ¿no? Sí, Porque hay señor. mucha información allí Hay tela alrededor. por donde cortar, como dicen. Claro, muy interesante para analizar desde la óptica espírita.
Y ya por el tiempo, pues hay algunas preguntas, pero vamos a hacer apenas dos preguntas tal vez. Eh, una de ellas dice, dice básicamente, bueno, en los embarazos múltiples, que son 2, 3, 4, 5 bebés, esos reencuentros son para todos igualmente comprometidos, los espíritus entre sí y con su madre. O sea, todos los espíritus están realmente comprometidos en ese reencuentro, digamos, con su madre. Yo creería, en los embarazos múltiples, yo creería que sí, o sea, no hay casualidad. Yo pienso que aquí los espíritus se encuentran por afinidad, por necesidad. Eh, hemos sabido de casos, por ejemplo, como aquel de las, por ejemplo, aquel de las obsesoras del padre de André Luis, pudieran reencarnar precisamente como espíritu, como un embarazo gemelar en el seno de la mamá de André Luis, que los ayudaría a progresar, como dijimos. Pero ahí tienen, o sea, sería una posibilidad. Igual estas dos hermanas, la Hansel, que aparecen, la Hensel, que aparecen como siameses que son, que tienen un solo cuerpo. Avi y Son Virgo. dos entidades totalmente diferentes. Son dos personalidades totalmente diferentes, pero qué manera de tener paciencia y qué manera de tener tolerancia. Usted no puede moverse, no puede hacer nada si no es con ese otro espíritu al lado. O sea, ¿cómo habrá que tener tolerancia en estos casos de los siameses? Una vida de Teniendo una aprendizaje, persona ¿no? que está pegada a ti, o sea, y a lo mejor tú quieres hacer otra cosa. Hay siameses que inclusive para enamorar, por ejemplo, los hermanos, los primeros, los hermanos En y Chan, cada uno, entre los dos gestaron 21 hijos, cada uno tenía su esposa y tenían que ponerse de acuerdo cuando iban a tener relaciones sexuales porque estuvieron pegados toda la vida. Mientras uno tenía relación, el otro pues se entretenía y vivían una semana en la casa de una esposa y una semana en la casa de la otra esposa. O sea, son situaciones que uno dice, caramba, a ver, ¿seré capaz? O sea, si me toca, y qué situación hay desde el punto de vista espiritual para que esto suceda. Ok. Hay otra pregunta que hace Rubén desde Cartagena. Dice, ¿todos los espíritus que reencarnan en el núcleo familiar tienen vínculos de vidas pasadas o pueden reencarnar en ellos espíritus extraños? Yo pensaría que sí, que puede ser lo uno o lo otro. Los espíritus tienden a reencarnar en grupo, tienden a reencarnar por afinidad. Esta afinidad puede ser positiva o negativa, pero no quiere decir que no pueda reencarnar un espíritu que por alguna razón tenga que estar allí. Nosotros siempre hemos dicho, y esto es un ejemplo que quiero poner rapidito, mi hermano de carne, desde que nació, él nació rubio de ojos azules, le decían el ruso. Nosotros nacimos en Cuba y toda la vida le llamaron el ruso. Toda la vida fue aficionado a la literatura rusa, a la vida rusa, a los rusos. Mi hermano a los 14 años, a los 15 años fue a estudiar a Rusia hasta hoy. Nunca más regresó a Cuba. Se casó en Rusia, tiene hijos y nietos en Rusia, casi no habla español, nunca más fue a Cuba, ni de visita. Tenemos una gran relación, somos hermanos, pero no dejo de reconocer que si acaso nos parecemos un poco físicamente porque nuestros padres pues invirtieron en eso, lo cierto es que como personas somos totalmente diferentes, una personalidad totalmente rusa y yo pues soy más caribeño, más sanguíneo. Ahí tiene, es una entidad que fue a Cuba, solo la espiritualidad sabe por qué, y al final terminó regresando a su lugar. Ese espíritu es ruso. Esa es la Bien, verdad. Carlos. Aquí queremos agradecer a las más de 80 personas conectadas desde Bogotá, Facatativá, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Santa Marta, Barranquilla, Zipaquirá, Ibagué, Sogamoso, Mosquera, Madrid, y conectados desde Argentina, Australia, Ecuador, Perú,
que Estados Unidos, Carolina del Norte, Miami, Nueva York, Panamá, República Dominicana, Santiago de Chile y Venezuela, entre otros, ¿no? Agradecimiento a todos los que se han conectado de esos lugares para seguir esta conferencia. Y la última pregunta, ya finalizamos con esta. ¿La madre gestante cuando duerme puede tener sueños lúcidos con su hijo reencarnante que constituyen encuentros espirituales? Sí, definitivamente sí, y nos los comentan en la consulta, y pues en el caso nuestro, que uno es espírita, puede ir llevándolo a, ay, qué lindo, no sé qué, y uno con espírita, caramba, qué bien, y me imagino que otros médicos dirán, eso no es posible, no sé qué, pues depende de qué tan espiritualizado o qué tan materialista sea el médico, pero sí, y nos los comentan, y nos dicen inclusive el sexo, el nombre, todo, o sea, Así todo. es. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por esta presentación, esta conferencia. Nuestros agradecimientos a todos los asistentes y a todos los que promueven esta difusión del conocimiento médico espírita y esta unión entre la ciencia espírita y las ciencias médicas. Gracias, Carlos, por estas excelente conferencia que nos has brindado. Y en nombre de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les deseamos a todos una feliz noche y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Yo que agradezco porque pues Bueno, me siento comprometido. Muchas gracias. okay.